Volvemos, segundo bloque de Viernext y ya lo tenemos en línea aquí en el 14º programa al docente y secretario general de AMSAFER Rosario, Juan Pablo Caselo. ¿Cómo andás, Juan Pablo? Te saluda a la mesa de Viernext. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Todo bien. Que en esta semana hoy se conoció el decreto del gobierno provincial de que van a aplicar finalmente la rebaja de salarios por los paros que hubo la semana anterior. En realidad, a ver, para ser más preciso, no hay ningún decreto. Lo que el gobierno hace, nosotros tenemos un sistema informático que tiene el Ministerio de Educación, donde se van cargando ahí las licencias, por ejemplo, y en este caso el gobierno, sí, hoy temprano, administrativamente, digamos, cargó esas ausencias. Ya lo he hecho otras veces, ¿no? Me parece que es una manera de ratificar su amenaza, digamos. Después también apretando un botón eso se descarga, digamos, ¿no? Digo, para ser lo más preciso posible de un tema muy delicado, el gobierno en este momento, en donde finalmente después de meses de esperarlo se ha sentado a dialogar, hizo una primera reunión donde simplemente no se hizo más que tomar un café y no avanzar nada, y antes de la segunda reunión, donde estamos esperando que aparezca la propuesta, lo que hace es avanzar con esta política intimidatoria de los descuentos. Así estamos al día de hoy. El lunes tenemos la paritaria donde esperemos que aparezca la propuesta, y bueno, para nosotros la necesidad de que ya sin demora se vaya convocando una asamblea provincial para definir ahí qué es lo que hacemos, ¿no? Porque tampoco queremos estar esperando los tiempos del gobierno, ¿no? Si tuvo tiempo de sobra para hacer la propuesta, con o sin propuesta nosotros tenemos que resolver qué hacemos. Si es una propuesta, resolveremos si la aceptamos o la rechazamos, y de qué manera la rechazamos, y sin propuesta también. Digo, en ese sentido, la preocupación de no pensar que darle tregua al gobierno ayuda, todo lo contrario, ¿no? Lo que estamos comentando, lo que pasó hoy, pareciera que establecer, como está terminando hoy, una semana sin paros, no ha ayudado a la solución del conflicto, todo lo contrario. Hola, Juan Pablo, Luis te saluda. ¿Se puede saber de cuánto es o qué esperan ustedes o de cuánto sería la propuesta? Mira, la verdad que cuando hablamos del aumento que estamos reclamando, podemos manejar una cantidad de cifras, por lo menos que nos sirvan como referencia, ¿no? Nosotros hasta ahora, al día de hoy, con los salarios que cobramos ahora a comienzos de septiembre, tuvimos acumulado un aumento en lo que va del año del 38%. Cuando se conozca ahora la inflación que tuvimos hasta final de agosto, seguramente los datos van a dar que el acumulado va a estar cerca del 55%, o sea, estamos 17 puntos atrás. Y esa es una referencia ineludible. Estamos transitando otro mes que también la inflación va a ser alta. Y la otra referencia ineludible me parece que frente a ese 38% que recibimos hasta ahora, frente a una inflación estimada, y hay distintas cifras, pero me parece que una intermedia, digamos, nada impresionante, hoy nos habla de una inflación para el año del 90%. Entonces estamos en 38. Para no perder de punta a punta, más allá que todos estos meses estamos perdiendo, nos faltan como 52 puntos más. Bueno, esto es lo que estamos esperando que se concrete en estos días. Por eso estamos planteando también la idea de una actualización automática, tipo cláusula gatillo. En este país con la inflación perde siempre. Entonces cualquier cálculo que hacemos, después la inflación le gana. Bueno, lograr una recuperación del salario ahora y pensar después en una actualización automática de acuerdo a los valores de la inflación puede ser un mecanismo que ayude a resguardar un poco el salario. Juan, ¿qué tal? Pablo te saluda, te consulto. Ante el caso de que no se llega a un acuerdo, ¿se va a tomar como medida de fuerza paros? Mira, lo más probable es que sí. Lo más probable es que sí. El otro día un periodista me preguntaba, pero no piensa en otras medidas. Y yo le hacía un repaso que en estos días me he estado obligado a hacerlo mucho. Nosotros en mayo ya la inflación empezó a ganarle al acuerdo que firmamos en marzo. En mayo. Desde ahí que venimos reclamando. Primero informalmente, después a través de los medios, por nota. Hicimos
concentración en la puerta del Ministerio de Educación acá en Rosario. Hicimos una concentración de delegados frente a Gobernación en Plaza San Martín. En Santa Fe hicimos una presentación formal que obliga al gobierno, eso lo hicimos el 8 de julio, a sentarse dentro de 15 días y nunca lo hizo. Y recién a comienzos de agosto es que iniciamos los paros. Con esto, ¿qué te quiero decir? Todas las medidas que hacemos hasta que llegamos al paro parece que no existen. Y cuando llegamos al paro dicen, no tienen otra medida. Bueno, evidentemente la que impacta, la que tiene eficacia, la que lo obliga al gobierno, lamentablemente es el paro. Hasta que no llegamos a eso no pasa nada. Y Juan, en el caso de que se haga paro, ¿no temen que se le descuente ese día de paro? Mira, lo que yo tengo claro, la verdad que hace muchos años que el gobierno no termina de concretar los descuentos. En un caso el gobierno, no me acuerdo si fue de Bonfatti o Lifchit, lo llegó a descontar, pero ya rápidamente se estaba arreglando que se reintegraba eso. Yo lo que tengo claro es que si el gobierno se clava en el tema de los descuentos, se clava el conflicto. O sea, me parece que lo único que va a pasar si el gobierno insiste con esta política de descuentos es que el conflicto avance, ¿no? Que avance, que sigan los paros y que haya más. El escenario es ese. Yo espero que el gobierno no llegue a eso. Porque en parte estamos convencidos de una cosa: la provincia, económicamente, está bien. La provincia, económicamente, la economía de la provincia creció mucho el año pasado y está creciendo bien este año. Y las cuentas del Estado provincial están bien. O sea, no es, viste, a veces hay conflictos en determinados lugares donde no se encuentra el camino porque no hay una moneda y la provincia está quebrada, nada que ver. Entonces, hay una decisión política del gobierno de no resolver el conflicto. La plata la tiene, está en la arca del gobierno, está en los plazos fijos. Con un poco de voluntad política, el conflicto se resuelve. Ojalá pase eso. Sí, ojalá se resuelva el conflicto. Pero bueno, hoy te vi en un medio televisivo de Rosario a la mañana hablando de la inseguridad en una escuela en la zona norte de Rosario, que esto es moneda corriente, ¿no?, cuando los chicos asisten a clases. Sí, lamentablemente es así. Tiene que ver con la situación más general que se vive en Rosario, en la región, de la violencia, de las balaceras. Y la verdad que si alguien pensaba que las escuelas, las maestras, los chicos y las chicas cuando van a la escuela, hay algún código que los respeta, bueno, eso claramente no existe más. Sabemos que en lo que va del año, más de 20 niños o adolescentes, creo que son 22 ya a esta altura, han sido asesinados, y las escuelas han sufrido todo tipo de ataques, de amenazas, de vandalismo. El vandalismo que sufren las escuelas es terrible, es permanente esto de que entran y no solo roban, muchas veces rompen y se llevan hasta la bomba de agua, los tanques de agua, los caños. Bueno, hay una situación de mucha precariedad y bueno, ni que hablar este tema de las balaceras que no paran. Entonces, el otro día en una escuela de zona sur tuvieron que suspender o anticipar el horario de clase, el desalojar a la escuela, porque empezó a circular que en la zona iba a haber una balacera. Esto yo refería en zona norte, en Cristalería, los chicos refiriendo que habían pasado una muy mala noche por las balaceras permanentes. Bueno, la verdad que esta situación genera mucha preocupación, mucha angustia, y no aparecen de parte del poder político las respuestas. Y se hacen tardar las respuestas de los gobiernos en cuanto a este tema, y que viene pasando hace mucho tiempo y no encontramos nunca una solución concreta. Pero bueno, sumado a esto de los paros, yo creo que desde ANSAFE están haciendo todo lo posible para mejorar esta situación que obviamente sigue en crisis. Sí, no hay... efectivamente, digamos, por un lado decíamos la situación tan grave de la violencia y tan compleja que viene de tantos años y se agrava. Por otro lado, en este último tiempo, en estos últimos años, ya diría, se ha incorporado la situación esta tan delicada también de la quema de los humedales y todo eso, como viene afectando toda la zona. Digo, para ubicar dos problemas
muy complejos que están en la provincia y que son difíciles de resolver. Yo digo, hay un tercer problema que se le ha sumado a eso, que es esta lucha de docentes estatales que tiene en crisis a la educación y a la administración pública en general. Digo, este tercero, seguro que el gobierno podría resolver sin demasiadas dificultades, y es lo que no está haciendo. Claro, bueno, veremos qué decisión toma. Así Vamos que a ver qué pasa el lunes cuando Claro. nos sentemos en la paritaria. Claro, exactamente, ese es el tema, las paritarias, que son muy importantes para cualquier docente y para cualquier gremio. Así Así es. que, bueno, Juan Pablo, te agradecemos por estos minutos y estos micrófonos están siempre abiertos para lo que necesites. Dale, muchísimas gracias por el espacio y nos seguimos encontrando. Bueno, un saludo enorme. Un saludo, chao a todos. Vemos tercer bloque de Viernext aquí por Rosario Next y ya la tenemos en línea la diputada nacional Gabriela Brauer de Konin. ¿Cómo andás, Gabriela? Te saluda la mesa de Viernext. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Julián? Un gusto, un saludo para todo el equipo y toda la audiencia. Bueno, el tema de la entrevista es porque esta semana vos cuestionaste los recortes que hizo Sergio Massa, la Defensoría de la Niñez, el nuevo ministro de Economía. Sí, esta semana estuvo la defensora de los niños, niñas y adolescentes en la comisión de la cual yo formo parte, que es la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, en donde ella, bueno, fue a comentar todo el accionar que ha tenido en estos últimos tiempos, y en base, bueno, a esa reunión los diputados y diputadas podíamos preguntar. Y en ese marco es donde, bueno, hablando de las problemáticas de los niños, una de las que en ese momento salió todo el tema educativo, la gran deserción que hay, el gran problema de la pobreza de los niños, el tema de también la mala calidad que estamos teniendo y que queda evidenciada en los últimos exámenes que hay. Y sobre todo también se habló toda la problemática de salud, que hay un gran problema con el pago de las obras sociales a los prestadores de servicio de las personas con discapacidad. Es que en ese marco, bueno, yo le pregunté, porque aquí hay que tener una cuestión clara. ¿Qué es el organismo de la Defensoría? Es un organismo de derechos humanos y que tiene que proteger a los niños, niñas y adolescentes. Entonces ella tiene muchas funciones. Y en ese marco le pregunté qué había hecho ella ante el decreto de Sergio Massa, el nuevo ministro de Economía, que había ajustado en la parte más sensible de una sociedad, a mi criterio, que era la educación y la salud. Y que, por supuesto, al afectar la educación y la salud, los grupos más vulnerables son los niños, niñas y adolescentes. Entonces, con ese tema, lo que me manifestó fue que ella había hecho unos pedidos de informe al Ministerio de Economía, de Educación y de Salud, y de la cual solamente le había contestado la ministra de Salud, en donde le había dicho que el recorte había sido por unas obras que le habían quedado en el presupuesto, por haber comprado vacunas a menor precio. Entonces ese era el ajuste de su área. Y obviamente el ministro de Economía y el Ministerio de Educación no le habían contestado aún. Ahora bien, ante esa situación en donde hay un ajuste en un área tan complicada, en un área tan sensible como es la educación y la salud, me pareció, digamos, que quedarse solamente a la espera de información, sin tener una actitud proactiva, sin ir a hablar con los ministros, preguntándole por qué de ese recorte, qué había pasado, me pareció totalmente insuficiente, ¿no? Y quedarse en una actitud un poco pasiva, te diría, ante toda la problemática y todo lo que está pasando en el país con la educación y la salud. Claro. Sí, un tema muy importante. Y ustedes, bueno, vos me dijiste que formás parte de la Comisión de los Derechos de la Niñez. Ustedes plantean una solución, ¿no?, a Sergio Massa, que al final está implementando medidas en el gobierno que antes de asumir pensábamos que no lo iba a hacer. Mira, yo creo que hay muchas... acá hay una cuestión muy clara, que este gobierno no tiene plan económico y siguen emitiendo dinero y eso genera inflación. No hay un parate en el gasto público, o sea, siguen gastando. Entonces, ante esa situación,
vos tenés que tomar medidas de ajuste. Y lo primero que ajustan, en vez de ser las cuestiones, los gastos superfluos, las cuestiones de privilegio que hay, los ingresos últimos que ha habido miles y miles de personal nuevo, que eso también vos podés, ante una situación así, bueno, han decretado que se congele la planta, pero la verdad que sigue entrando gente. Hay otras, hasta hay fondos de obra pública que de última vos, para resguardar la educación y la salud, podés parar. Yo creo que lo último que tiene que ajustar un gobierno, es más, ni tiene que pensar en ajustar, sino que siempre hay que invertir más es en educación y salud. Entonces me parece que no hay una prioridad acertada, o por lo menos la prioridad que ellos tienen no es la que nosotros compartimos. Creo que un país, para que pueda salir adelante, para que pueda crecer y desarrollarse, la salud es clave porque la gente tiene que estar bien, y segundo, la educación, que es la única herramienta que está comprobado que genera ascensión en los pueblos. Y sobre todo, ahora se habla más aún de que hay que tener un apoyo muy fuerte en los primeros años de la infancia, en donde ya se está comprobando que cuando los países invierten en las primeras infancias, después a largo plazo se nota la evolución y el desarrollo que tienen esos países, no solamente en calidad, digamos, de vida de la gente, sino también en todo el progreso económico, en todo el desarrollo integral de la persona. Y justamente uno de los ajustes que hubo fue de los jardines de infantes. O sea, la verdad que a mí me preocupó mucho esta respuesta de la defensora, porque es un órgano que tiene que ser independiente, que es un órgano de contralor de las políticas públicas del Estado Nacional y de todos los poderes, y que lo esté manejando con esta liviandad, con esta prácticamente inacción, o una acción pasiva, en donde esté a la espera de información para ver. Si yo fuera ella, me toco las puertas de los ministerios, me pongo ahí, me siento y que me expliquen ahí. ¿Se Claro. entiende? Entonces, Sí. pero porque nosotros consideramos de envergadura lo que está pasando. Por lo visto, para ellos no es prioridad. Gabriela, ¿qué tal? Pablo te saluda, te consulto. ¿Ya tuvieron alguna charla con Sergio Massa con respecto a esto? Discúlpame, te escuché todo entrecortado. Sí, te consulto. ¿Ya Sí. hubo una charla con Sergio Massa con respecto a esto? Mira, con Sergio Massa no hemos tenido ningún contacto, no he ido al Congreso, sé que está en su viaje a Estados Unidos, pero la verdad que uno tiene diferentes herramientas, y en este caso, al tener la visita de la defensora del pueblo, de la niñez, perdón, es que vertimos esta información, le preguntamos todo esto. Obviamente que hay todo un pedido, hay también un proyecto que presentamos con otro grupo de diputados y diputadas que ya fue dirigido también al Ministerio de Economía, a la AFIP y al Servicio de Salud Nacional, a la Superintendencia de Servicios de Salud, también pidiéndole un informe de por qué están demorando los pagos a todo lo que son las prestaciones que te decía yo recién, que el gran problema, las prestadoras de profesionales a las personas con discapacidad, y que por favor urgentemente reacomode el pago a esta gente, porque la verdad que lo que está pasando es gravísimo. Están ajustando a los sectores más, como te decía yo, más vulnerables de la población, a los que no se pueden defender. Entonces allí nosotros estamos poniendo esto en agenda, acompañando a ese sector y por supuesto mostrando que para nosotros todo esto es una prioridad. ¿Y qué es lo que te dice ese sector que se está viendo perjudicado por estos recortes? Ay, tengo que pedir disculpas, no te escucho muy entrecortado. Sí, te consulto. ¿Qué es lo que te dice ese sector que se está viendo perjudicado por estos recortes? ¿Qué es lo que te dicen los padres, las madres? Mira, con el tema de todas las organizaciones, todas las movilizaciones que ha habido con personas con discapacidad, los profesionales son los que acá directamente están afectados, después indirectamente, obviamente las personas con discapacidad. Es que hay una demora que ya no es natural. O sea, imagínate, ya naturalizan la demora. Las obras sociales pagan siempre sus prestaciones con 60, 90 días de demoras, y hoy con la inflación que hay,
encima que las prestaciones no son tampoco tan bien pagas, la inflación te las licúa, y ahora hay una demora llamada de 120 días, y más en algunos casos. Entonces ya llega un punto que obviamente están reclamando por su salario, pero sobre todo también porque hay muchas personas con discapacidad que necesitan sí o sí esas prestaciones. Hay muchos que la necesitan para poder llevar una vida plena, una vida digna. Entonces muchos profesionales lo hacen de corazón, muchos han trabajado gratis por el cariño que le tienen a las personas y porque saben que los necesitan, pero eso llega a un punto que es insostenible y que no pueden, muchos hasta pagaban, o sea, usaban otros recursos quizás para pagar ese servicio, y bueno, y no corresponde, o sea, ellos tienen, es un trabajo que realizan y debe ser, por supuesto, pagado en debida forma. Y aparte son las obras sociales, reciben el dinero, que son de todos los trabajadores. Entonces aquí la superintendencia también tiene que controlar y tiene que cumplir su función de exigir ya que las obras sociales paguen como corresponde estas prestaciones. Claro, sí, es verdad. Y bueno, ¿cuál es, yo sé que sos diputada nacional, pero ¿cómo es en este tema la situación en la provincia de Córdoba? Igual. Esta es una situación que está pasando a nivel nacional. Están es una problemática que están padeciendo todos los prestadores, de los profesionales que están trabajando con personas con discapacidad. Así que es un reclamo nacional. En todo de este a oeste y de norte a sur, en todas las localidades del país. O sea, es grave la situación, muy grave. Y no solamente son los profesionales, sino también los transportistas, muchas personas que brindan servicios esenciales para estas personas. Claro. El tema, sí, la niñez es fundamental en la Argentina y su apoyo también, el apoyo político. Pero parece que lo están dejando de lado este gobierno. Y parece que con todo lo que estuvimos pasando, la pandemia, ahora los paros docentes, creo que se hace difícil, ¿no?, esta situación, y los niños son el futuro de la Argentina. Los niños son el presente y el futuro, exactamente. Los tenemos que cuidar, son lo más vulnerable que hay. Si nosotros no los contenemos, no los protegemos, ellos solitos no lo pueden hacer. No tienen las herramientas ni tienen los recursos para hacerlo. Entonces, por eso el Estado tiene que estar presente, obviamente junto con las familias, generándole toda la contención y brindándole las herramientas que necesitan. Hoy la pobreza en la niñez es más alta que la de los adultos. O sea, y la pobreza, estamos hablando de cuestiones, la verdad que es una pobreza inmoral. O sea, la pobreza de por sí no debería existir. Todas las personas deberían poder con su trabajo satisfacer sus necesidades. Bueno, hoy tenemos estamos hablando casi de un 60% de niños que están en la pobreza. ¿Y esto qué significa? Que no se pueden alimentar bien, que no les falta, no tienen contención de salud, y todo eso repercute en su etapa de crecimiento. No tienen una salud plena, un desarrollo pleno, y obviamente que afecta después en su desarrollo, en su adultez. Y ni te cuento que muchos no van a la escuela, abandonan la escuela, porque el problema de la escuela también es que no es atractiva. En fin, es multicausal las problemáticas que hay lamentablemente en los niños, niñas, adolescentes. Y la verdad que lo que vemos es que ¿qué pasa con el gobierno nacional? Encima que en la época de la pandemia las cerraron a las escuelas, cuando en otros países ya las habían empezado a abrir. Acá las seguimos cerrando, seguimos dejando a los chicos sin su educación. Tenemos una situación de un hecho de intento de asesinato a una presidenta, que es gravísimo el magnicidio, pero lo primero que hacemos también decreta feriado nacional, 0 escuela. Todo el tiempo están tomando decisiones que no ayudan a la contención de estos niños. Claro. Entonces bueno, la verdad que es una situación alarmante, y vuelvo a repetir, y el órgano que por antonomasia se ha creado para que proteja, para que genere las políticas públicas, las recomiende
y controle lo que hace el Poder Ejecutivo, tiene estas decisiones laxas y estas medidas que son insatisfactorias a mi criterio, y bueno, la situación obviamente que es más grave aún. Y sí, Gabriela, pero bueno, es la situación actual que vive la República Argentina. Esperemos que haya una solución pronto. Pero bueno, te agradecemos por estos minutos, por esta charla, y sabes que estos micrófonos siempre están abiertos para lo que necesites. No, al contrario, les agradezco a ustedes y como siempre estoy a disposición. Bueno, un saludo para todos. Un saludo enorme.